Listo, muy bien. Ahora sí vamos a empezar y esperemos que los estudiantes que vayan ingresando no nos corten la clase, ¿ya? El día de hoy vamos a ver una clase muy sencilla, un tema que, que es la continuación de lo que ya habíamos visto en la clase 3.1, ¿sí? Solo que ahora vamos a ver ya un poco más las operaciones, ¿sí? Entonces vamos a empezar con nuestra clase. El tema de hoy es la aplicación de las ecuaciones de primer grado con una incógnita y también vamos a ver lo que es la introducción a los números racionales. El objetivo de nuestra clase, entender el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado para situaciones de la vida cotidiana y también comprender los números racionales a través de ejemplos en clase. ¿Ya? Vamos a hacer esta clase un poquito más participativa, ¿sí? Con unos ejercicios. Entonces, ¿qué temas vamos a ver? ¿O qué partes nomás vamos a ver dentro de los temas que ya habíamos comentado? Va a ser la aplicación de ecuaciones de primer grado, ejercicios prácticos, introducción a los números racionales y también ejercicios prácticos. Bien, entonces, lea por favor alguna o algún estudiante la primera parte, ¿sí? Yo puedo hacer. Sí, claro, gracias. En esta clase vamos a resolver problemas de ecuaciones de primer grado, que son los tipos, problemas que podrías encontrar en nuestra vida cotidiana. La sociedad requiere el planteamiento y resolución de una ecuación con una incógnita. Ya, ¿se acuerdan de las ecuaciones que vimos anteriormente? Teníamos una incógnita que generalmente la utilizábamos la letra X, ¿verdad? Entonces, no sé si alguna vez en redes sociales, en algún lugar, vieron ustedes esta imagen, ¿sí? Y se preguntaron cómo calcular, como dice aquí, la altura o cuánto mide el búho. Entonces, para eso nosotros utilizamos las ecuaciones de primer grado, ¿sí? Entonces, son cosas de casos que vamos a ver en la vida real. Ahorita ponemos el búho, puede ser en una carrera o en alguna circunferencia, sí, algunos casos, una cuerda. Entonces, vamos a ver este ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a plantear esta ecuación? Vamos a ir viendo paso por paso, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos una palmera y tenemos también un búho, ¿sí? No sabemos cuánto mide exactamente el búho y tampoco no sabemos cuánto mide exactamente la palmera, pero tenemos dos datos, ¿ya? Entonces, con estos dos datos nosotros podemos realizar o plantear esta ecuación. La primera ecuación nos dice que la altura de la palmera, digámoslo así, en este caso, es 130 centímetros más la altura del búho, que en este caso vamos a poner X, ¿sí? Aquí les puse X es igual al Buenas búho. noches, licenciado. Buenas noches. ¿Ya? Entonces, esta va a ser la altura o la primera expresión, la altura de la palmera. Y esto va a ser igual a 170, que es el otro dato que tenemos, menos la altura del búho, que en este caso es X. Y miren, ahí ya tenemos planteado nuestra ecuación con una incógnita. ¿Sí? Entonces hacemos la superposición de términos. Vamos a reunir en el lado izquierdo los términos que están con incógnita o las incógnitas. En este caso tenemos X y la X que está
con el signo negativo pasa al lado izquierdo con el signo positivo. Tenemos el entero que es 170 menos 130, porque aquí está positivo, pasa al otro lado con negativo. Hacemos la operación y nos queda que 2x es igual a 40. Despejamos x. Para despejar x pasamos del 2 que está multiplicando a dividir y la respuesta nos queda 20. Esto quiere decir que el búho tiene una altura o mide 20 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a hacer una práctica para que ustedes vayan recordando y vayan también, pues vayan entendiendo mucho más las expresiones algebraicas, ¿ya? Entonces van en una hojita o me van a indicar, ¿sí? ¿Cuál es el doble de un número X? A ver, vamos. Si no hay voluntarios, vamos a hacer dedocráticamente. A ver. Génesis Villao. ¿Sí está Génesis? Estrella o alguien, por favor. ¿Algún voluntario? ¿Por qué les hago repasar esto? Como les digo, vamos en alguna ocasión de nuestras vidas, de la vida cotidiana, a encontrar esto, ¿no? Que tengamos que aplicar. Entonces, ustedes tienen que tener este conocimiento concreto, ¿sí? Entonces, el doble de un número X, ¿cuánto será? 2X, ¿sí? Vamos a irles escribiendo. El doble de un número X, entonces 2. Entonces habla de doble, vamos a poner el 2. De un número X va a ser 2X. ¿Ya? El doble de un número X más 5. A ver, alguien que me diga, a ver. Ya está ese más fácil. ¿Cuánto serían? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Ya, a ver. ¿Cuánto sería el doble de un número más X? Perdón, de un número X más 5. Licenciado, sería 2x más 10. Más 5 nada más, ¿sí? Solo Más dice 5, más no. 5, ¿sí? El doble de un número ya teníamos acá 2X. Entonces, si nos dice el doble de un número más 5, entonces es 2X más 5. Y acá tenemos el cuadrado del triple de un número X, ¿sí? Acá ya se salió la respuesta, pero quería que ustedes vayan realizando. Nos dice el cuadrado del triple de un número. ¿Cuál es el triple de un número? Vamos a ver haciendo, ¿ya? Para que vean. El triple de un número es 3X, ¿ya? Como de acuerdo a lo que estamos haciendo. Si dice el cuadrado, entonces por eso está elevado al cuadrado. ¿Y a cuánto nos da esta expresión? Entonces elevamos 3 al cuadrado, nos da 9 y x al cuadrado es x cuadrado. ¿Ok? Entonces, estas expresiones tienen que tener ustedes muy claro, ¿ya? Vamos con otro ejemplo, ¿sí? Para que vean más grande. Aquí ya tenemos la respuesta. A ver, dice, Marta tiene 15 años, que es la tercera parte de la edad de su madre. ¿Qué edad tiene la madre de Marta? Entonces, miren, a veces, como les digo, son adivinanzas, nos hacen preguntas o nos hablan como en clave. Entonces, nosotros vamos a saber
interpretar a través de una ecuación lo que nos quieren decir, ¿sí? Entonces vamos a llamar a la edad de la madre, vamos a ponerle incógnita X, ¿sí? Entonces la tercera parte de la edad de la madre es X sobre 3. ¿Sí? ¿Están siguiendo? Entonces nos quedaría X sobre 3, que es la tercera parte de la edad de la madre, es igual a los 15 años que tiene la hija, ¿sí? Marta. Entonces ya tenemos planteada nuestra ecuación y solamente la realizamos. El 3 que está dividiendo pasa al lado derecho, ¿a qué? A multiplicar. Eso, a multiplicar. Muy bien, gracias. Entonces, nos quedaría X es igual a 3 por 15, que nos da 45. Entonces, la edad de la mamá de Marta es de 45 años. Sí, entonces, son problemas que nosotros vamos a encontrar en nuestra vida diaria y con una simple ecuación podemos resolverla. ¿Sí? Entonces, por eso tienen que tener claro esa partecita y era algo que estábamos recordando de la clase anterior. ¿Ya? Entonces, ahora sí, el tema nuevo que nos compete realizar o ver es la introducción a los números racionales. A ver, vamos a ver otra o otro estudiante que nos ayude con la lectura, por favor. Yo, profe, Siga, por favor. los números racionales, un número es racional que cuando puede ser expresado como un cociente de división entre dos números enteros. Su expresión puede ser fraccionaria o decimal y van a representar al mismo número. ¿Sigo? Sí, Ejemplo, 3/4 igual a 0,75. Expresión fraccionaria en una fracción, el dominador indica el número de partes iguales en las que se divide un entero tiene que ser diferente a 0 y el numerador indica cuántas de esas partes se van a considerar. ya. Muchas gracias. Ya, Entonces, miren, aquí tenemos, ¿sí? Los números racionales son los que se pueden expresar en forma fraccionaria o decimal. Siempre que ustedes vean un número decimal o un número fraccionario, es un número racional y se lo representa con la letra Q, ¿ya? Tienen que Buenas noches, recordar compañeros, buenas también, noches. Disculpe. buenas noches, tienen que recordar también siempre estas expresiones. Miren, cuando tenemos nosotros una expresión fraccionaria, vamos a tener el numerador, que es el que está en la parte de arriba, y el denominador, que es el que está en la parte de abajo, ¿ya? Y como nos dice aquí, el numerador indica cuántas veces se van a considerar. Entonces tenemos el denominador es 4. Aquí tenemos en un círculo, ¿ya? Puede ser un queso, pongamos el ejemplo. Entonces, tenemos el queso completo dividido en 4 partes. Y nos dice que tomemos solamente 3. Entonces vamos a ocupar estas 3 partecitas que están pintadas de rojo. ¿Sí? Acá tenemos otro ejemplo. El denominador indica la cantidad de partes iguales en las que se divide el número entero. Entonces, miren, aquí tenemos en cambio con bloques, ¿sí? Miren, tenemos 3/5. Entonces, siempre vamos a recordar que el denominador nos indica el número entero en que se va a dividir. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y el numerador, ¿cuántas partes de esas vamos a considerar o a tomar? En este caso es 3. Pues miren, tenemos 1, 2, 3. Tenemos un ejemplo en el que se divide en 3 y se toman las 3 partes. Vamos a ver qué nos dice cuando sucede esto. Entonces, dentro de las expresiones fraccionarias tenemos tipos, ¿sí?
tenemos las expresiones fraccionarias propias, que es cuando el numerador es menor que el denominador y representa un número menor que 1, como en este caso, el 3/5, ¿sí? Tenemos también fracciones impropias. Dice que el numerador es mayor que el denominador, ¿sí? 7/4, miren, el numerador es el mayor y representan un número mayor que 1. Y cuando el numerador de la fracción es un múltiplo del denominador, las fracciones representan números enteros y se llaman fracciones aparentes. ¿Qué quiere decir eso? Que es un múltiplo que se divide exactamente. Por ejemplo, 3 para 3, cualquier número entero, ¿sí? 5 para 5, 10 para 10, va a darnos un resultado de 1 o un número entero, ¿sí? 10 para 2 nos va a dar 5. 20 para 5 nos va a dar 4, ¿sí? Entonces nos da un número entero. A eso se le llama fracciones aparentes. Por ejemplo, uno de los casos más cotidianos, lo que nosotros podemos ver en la casa cuando vamos a hacer un pastel, ¿sí? Cuando vamos a cocinar nos dicen, ponga 3/4 partes de leche de una taza, o solamente nos dicen, ponga media taza, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber, por ejemplo, si aquí no tuviera eh, estos números, estos indicadores, nosotros tenemos que en nuestra imaginación dividir a esta taza en 4 partes y ahí colocar. Si nos dicen 3/4, vamos a poner hasta esta parte, sí, dividirla en 4 y poner más o menos hasta aquí. Si nos dicen 5, lo mismo, vamos a hacer una división imaginaria en el caso de que no haya estos indicadores para poder tomar las medidas exactas o, digamos, lo más exacto posible. Ya, entonces vamos a hacer ahora un ejercicio, ¿ya? Vamos a clasificar las siguientes expresiones en propias, impropias o aparentes, ¿sí? Entonces eso lo van a realizar, lo pueden hacer en calculadora o lo pueden realizar a mano, ¿sí? Déjenme ver si yo les puedo ir. Si hablamos de calidad, nada es como Nescafé Gold. Te lo mereces. Ya, entonces siempre recuerden esta partecita de acá, que las fracciones propias son cuando el numerador es menor que el denominador. A ver, vamos a ir viendo. ¿Cuál sería propia según este concepto? El numerador es menor que el denominador. A ver, me van a indicar y yo les pongo, ¿ya? La A, La A. Esta es propia. propia. Vamos a poner la letra P. ¿Ya? ¿Qué P? ¿Perdón? La D, La D también es propia. sí. ¿Ya? Impropia. ¿Cuál será impropia? La B, La E la B, al la B. sí. Impropia. ¿Cuál más? La Aparente. Z también es propia. La C impropia. A ver. La C, La C. A ver, vamos a ver. Está bien, pero ustedes tienen que, es impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Pero, sí. ¿cuánto se hace 10 dividido para 2? 5. ¿Y qué número es el 5? Licenciado, la C es aparente. Ya, aparente, sí. Eso también tienen que tener presente. Si es que, obviamente, este está mayor que el de abajo, pero es un número, un múltiplo. Y al momento de dividir nos da un número entero exacto. Entonces, esa es una fracción aparente. La E, ¿qué será la E? ¿Impropia o aparente? Aparente. Exactamente. Muy bien. Ahora, estas mismas expresiones las van a transformar
en decimales, ¿ya? Ahí, rapidito, igual me van diciendo y yo voy poniendo, ¿ya? Pueden usar, como les digo, su celular o calculadora si es que tienen a la mano. A ver, ¿cuánto le sale 1 dividido para 5? Uno dividido para 5. A Perdón. 1 dividido para 5. Vayan confirmando, ¿ya? 0 al cociente. 0.2. ¿Cuánto? Y aquí dijeron, vamos a hacer las aparentes. Aquí dijeron que salía, no me faltó 5. La de acá no sale. 2. A ver, la D. ¿Quién tiene la respuesta de la D? Ya dije. 0.75. No les escucho. ¿Me pueden indicar si me están diciendo a mí o están hablando aparte? 1,25, licenciado, la vez. 75, pero Cero. 0,75. Exactamente, 0.75. Muy bien. ¿Y la de acá cuánto me dijo alguien? Me dijo 1. 5 para 4. 1,25. Muy bien. Miren, entonces ahí cumplen lo que habíamos visto, ¿sí? Cuando son impropias, va a darnos un número mayor a 1. Cuando son propias, nos va a dar un número menor de 1. Y cuando son aparentes, nos va a dar un número entero exacto. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la expresión decimal, ¿sí? Ya quedó claro lo que son las fracciones. La expresión decimal proviene de dividir el numerador con el denominador. Pueden ser expresiones decimales exactas, periódicas o mixtas. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Me pasé. Las expresiones, la expresión decimal exacta, ¿sí? Su parte decimal es finita. ¿Qué quiere decir eso? Que va a salir solamente 2.3, 1.5, 0.5, ¿sí? No va a tener más que un decimal. Cuando son expresiones decimales periódicas, pura, su parte decimal es periódica, es decir, se repite infinitamente y se representa mediante el siguiente símbolo. Como pueden observar, aquí tenemos una viñeta en la parte de arriba. Se le pone en la parte superior del primer número. ¿Por qué? Porque nos quiere decir que de aquí para adelante va a haber un 0.333333, ¿sí? Eso quiere decir una expresión decimal periódica pura. Pues para evitarnos todos esos decimales solamente se pone la viñeta que pueden observar en la parte de acá. Lo mismo en este caso, puede ser 0.32222222, ¿sí? Pues para evitar eso, se pone esa viñeta. Ahora, las expresiones decimal periódica mixta, ¿qué quiere decir eso? Que se repite el decimal. Por ejemplo, aquí tenemos 1.23 y vamos a ver también luego 23, 23, 23, 23, ¿ya? Entonces, para evitarnos repetir esos dos numeritos, también utilizamos este símbolo. Déjame ver si acá se ve mejor. Sí, aquí, que es una viñeta como la que se usa en la N, ¿ya? Entonces, con eso nosotros representamos la expresión decimal cuando tiene bastantes números, pero que se repiten acá de 2 en 2 o aquí el mismo número infinitamente. Vamos a hacer ahora estos ejercicios. Van a decirme
¿Cuánto sale 3 dividido para 5? Mucha razón, Sandra. Perdónenme que estoy un poquito sordo, que no les escucho. Gríteme nomás, ya. 0.6. 0.6. 6. Muy bien. La de acá. La siguiente para abajo. Sería. Esa sería 1,66. 1 puntos. Ya sería 6. A ver, seguro, 1 punto, ¿cuánto? 66. 66. Ya. La siguiente, para abajo. 0,36. Ocho de quiera de marzo. 0.36. 36. Ya, muy bien. Ninguna ha salido con decimales más largos. O solo me están diciendo los dos primeros. Esa sería 1.1. Ya, de esta, ¿cuánto? ¿Uno cuánto? 1.1. 1,1. 1.1. Venga, es exacta, ¿no? Solo tiene un decimal. ¿Y la de acá? Pero anda, yo estoy con Esa sería. me llamas ahí, me tiemblas y ya Esa estamos. sería 0.37. Zapatos, ¿te vas a ir? 0.37. Sábana, y tu chompa. Sí, 0.375. Ya, No hará frío, esos ¿no? tres números tienen. Listo, Sí, sí, sí. entonces, eso es lo que ustedes deben conocer, ¿sí? Las expresiones algebraicas, tanto de los números racionales, tanto fraccionariamente como decimalmente. Entonces, miren, aquí tenemos una imagen de los números racionales. Tenemos números, dice, el conjunto de los números racionales se representa con la letra Q y contiene el conjunto de los números naturales N y a los enteros Z. Su representación gráfica puede ser a partir de su expresión fraccionaria o en la recta numérica. Entonces, los números racionales también contienen los números enteros, como ya habíamos visto, negativos y positivos, y también a los números naturales. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces ahora con las preguntas de la clase. Permítame un momentito. Ya, mientras busco las preguntas de la clase, por favor, enciendan sus camaritas para tomar una captura de pantalla como evidencia de nuestra clase, ¿sí? Y también por comentarles que las preguntas de la clase están relacionadas con otro tema. Yo ya no le pude modificar y les pido disculpas porque ya han realizado algunos los intentos. Entonces yo les voy a mostrar cuáles son las respuestas correctas, ¿ok? Ya, entonces miren, aquí tenemos las preguntas de la clase 3.3. El tema que tratan, del que tratan estas preguntas, pues me pareció más relevante haberles compartido lo que vimos. Sí, pero bueno, vamos a ver las respuestas de estas preguntas. Un intervalo cerrado es aquel que incluye sus puntos finales, verdadero. El intervalo es una porción de tiempo o de espacio que hay entre dos hechos o dos cosas, también es verdadero, ¿sí? Las dos respuestas a las preguntas de la clase 3.2 son verdaderas. ¿Ya? Sí, entonces miren, ahí tenemos
la calificación de 10 sobre 10. ¿Ya? Listo. Por favor, como recomendación y sugerencia, siempre igual su tutor siempre les dice, realicen por favor las actividades que tienen en la plataforma. Es mejor que ustedes las realicen ahí que luego tengan que hacer refuerzos. Como hablamos al comienzo, ya después de esta clase ya se terminó las clases de matemática y solamente les queda ir realizando las actividades. No dejen para el último y pues que todo les vaya excelentemente en todas las actividades, en todas las materias. ¿Ok? Eso ha sido todo por el día de hoy. Un gusto haber compartido estos momentos con ustedes y haberles visto. Que pasen una excelente semana. Gracias, Gracias, licenciado. licenciado.